El Dorado es una ciudad de oro legendaria ubicada en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde existen abundantes minas de oro. La realidad es que en el siglo XVI, en la actual Colombia, los exploradores españoles tuvieron noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un cacique se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna de Guatavita. La noticia de la riqueza muisca atrajo hasta la sabana de Bogotá a expediciones originadas en Quito, Ecuador, Santa Marta, Colombia, y Coro, Venezuela. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque los relatos de su localización también fue concebida por muchos exploradores hacia las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Sin embargo, no se tuvo éxito en su hallazgo. Algunos de los objetos prehispánicos recuperados por saqueadores en la laguna de Guatavita se encuentran expuestos en el Museo del Oro en Bogotá. La gran imaginación de los conquistadores los llevó a ver en sus delirios un brillante pueblo con calles y casas de oro, donde el preciado metal era tan abundante y común que prácticamente todo se construía con oro, incluyendo los utensilios de cocina. Fueron entonces los conquistadores los que trajeron y construyeron la leyenda de El Dorado, junto con lo que los indígenas de aquella época les contaban. La leyenda cuenta varias versiones, una de ellas es que dicen que en una tribu oculta en medio de la selva, los indígenas solían enterrar a sus muertos en la laguna de Guatavita. Dicen que a los difuntos los envolvían en sábanas, los colocaban en una canoa y los rodeaban de velas, flores, y con gran cantidad de joyas y tesoros. Luego la canoa era hundida con todo lo que había encima de ella. Cuentan también, que una vez al año, en la laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses en los cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique, que solo estaba cubierto por una capa de oro. Según la historia, este era el cacique dorado, quien tiraría todo el tesoro al agua. La historia también cuenta que cada vez que se posesionaba un nuevo cacique, los muiscas organizaban una gran ceremonia. El heredero, hijo de una hermana del cacique anterior, quien antes se había purificado ayunando durante 6 años en una cueva donde no podía ver el sol, era conducido a la vera de la laguna, donde los sacerdotes lo desvestían, untaban su cuerpo con una ricina pegajosa, le rociaban con polvo de oro, le entregaban su nuevo cetro de cacique y lo hacían seguir a una balsa de juncos con sus ministros y los jeques o sacerdotes, sin que ninguno de ellos, por respeto, le mirara a la cara. El resto del pueblo permanecía en la orilla, donde prendían fogatas y rezaban de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba en silencio hacia el centro de la laguna. Con los primeros rayos del sol, el nuevo cacique y sus compañeros arrojaban oro y esmeraldas a la laguna como ofrendas a los dioses. El príncipe, despojado ya del polvo que lo cubría, iniciaba su regreso a la tierra, en tanto resonaban con alegría tambores, flautas y cascabeles. Después, el pueblo bailaba, cantaba y tomaba chicha durante varios días. Los orígenes de El Dorado se encuentran en lo más profundo de Sudamérica, y como todas las leyendas centenarias, la historia de El Dorado contiene algunos retazos de verdad. Cuando los exploradores españoles llegaron a Sudamérica a principios del siglo XVI, escucharon historias sobre una tribu de nativos en lo alto de los Andes, en lo que hoy es Colombia. Cuando un nuevo cacique se alzaba con el poder, su mandato comenzaba con una ceremonia en la laguna de Guatavita. Los relatos de la ceremonia varían, pero siempre dicen que el nuevo gobernante se cubría de polvo de oro y que se arrojaban al lago oro y joyas preciosas para apaciguar a un dios que vivía bajo el agua. Los españoles empezaron a llamar a este jefe cubierto en oro, El Dorado. Se supone que la ceremonia del Dorado terminó a finales del siglo XV, cuando El Dorado y sus súbditos fueron conquistados por otra tribu. Pero los españoles y otros europeos habían encontrado tanto oro entre los nativos de la costa norte del continente que creyeron que tenía que haber un lugar de gran riqueza en algún lugar del interior. Los españoles no encontraron El Dorado, pero sí el lago Guatavita e intentaron drenarlo en 1545. Bajaron su nivel lo suficiente como para encontrar cientos de piezas de oro a lo largo de la orilla del lago, pero el presunto fabuloso tesoro de las aguas más profundas se mantuvo fuera de su alcance. Esta historia, además de ser muy interesante, muestra la riqueza cultural de los pueblos indígenas antes de la conquista española. Dentro de su legado ancestral se incluyen más de 40 lenguas aborígenes,
la elaboración de artesanías a mano y la más importante, la adoración y respeto a los dioses de la naturaleza. Aprovecho para hacer un llamado a los lectores para mirar la situación de los grupos indígenas que aún sobreviven en Latinoamérica, ya que debido a la violencia han sido desplazados de sus tierras, perdiendo su identidad y el derecho a una vida digna.